Te damos la bienvenida a tu clase de geografía. Estas semanas continuarás aprendiendo sobre la dinámica de la población, es decir, su crecimiento, distribución y composición. Además, conocerás las implicaciones ambientales, políticas y sociales de acuerdo con las características de la población en el mundo y en diferentes países. Esta clase está dedicada a explicar cómo es la población en el mundo, esto es, su composición en cuanto a edad y sexo. Además, conocerás los retos a los que se enfrenta un país dependiendo de la composición de su población. ¿Cómo está distribuida la población en el mundo? ¿En qué regiones la población está creciendo? ¿En cuáles se han reducido los nacimientos? Anota en el cuaderno todo lo que sabes sobre el crecimiento y distribución de la población. Apóyate en las preguntas que planteamos. Posiblemente recordaste que hay ciertos países, como los europeos, en los cuales el número de nacimientos se está reduciendo, mientras muchos países de África tienen una alta tasa de natalidad. Con base a tus anotaciones, responde las preguntas y guárdalas para revisarlas durante la clase. ¿Qué es una pirámide de población y cómo se interpreta? ¿Qué tipos de pirámides de población existen y qué características tienen? ¿Cuáles son las implicaciones de la composición de la población para un país o región? La composición de una población permite conocer, en primer lugar, cómo está estructurada en cuanto al sexo, es decir, cuántos hombres y mujeres hay. En segundo, cuáles son sus características de acuerdo con los grupos de edades. Con esta información se pueden responder preguntas como ¿hay muchos jóvenes o ancianos entre los habitantes de un país? ¿Qué tipo de servicios educativos y de salud requiere la población? En esta clase aprenderás a interpretar pirámides de población y a explicar las implicaciones del predominio de ciertos grupos de edad. Anota en el cuaderno la información relevante. Empecemos por explicar qué es una pirámide de población y cómo se interpreta. Las pirámides de población son gráficas que ofrecen información sobre la población en un lugar y momento determinados, a partir de dos variables, el sexo y la edad. Como puedes ver, en una pirámide de población, los hombres se representan a la izquierda y las mujeres a la derecha, de tal manera que se puede saber si existen más hombres o mujeres. El eje X u horizontal indica el porcentaje de la población, mientras que el eje vertical o Y marca los grupos de edad correspondientes. Si quieres saber qué porcentaje de la población tiene cierta edad, solo debes cruzar ambos ejes. A continuación, explicaremos los tipos de pirámides de población que existen y sus implicaciones. Al hacerlo, podrás practicar la interpretación de las pirámides de población con ejemplos concretos. Comenzamos. Existen tres tipos básicos de pirámides de población. Progresiva. La pirámide es ancha en la base y se va reduciendo en la cima. Esto implica que se cuenta con una mayoría de población infantil y joven, pues la tasa de natalidad es elevada. Estacionaria. Cuando la pirámide tiene casi el mismo ancho a todo lo largo. Esto significa que hay un equilibrio entre los grupos de edad. Regresiva. La pirámide tiene una base angosta y se va expandiendo hacia la cima, lo cual significa que hay poca población joven y muchos adultos y ancianos. Veamos algunos casos específicos de cada uno de los tipos de pirámides de población. Los países poco desarrollados como Senegal presentan una pirámide de población progresiva, puesto que hay un alto número de nacimiento y la mortalidad todavía es significativa. Este tipo de pirámides de población
suelen encontrarse en muchos países africanos. ¿Qué implicaciones tiene que predomine la población joven? Un alto porcentaje de población joven implica que el Estado y la sociedad debe proveer de servicios educativos de calidad a millones de niños, los cuales además requerirán de empleos en las siguientes décadas. Esto significa que la economía deberá crecer rápidamente para generar dichos empleos. Desde el punto de vista ambiental, existe una mayor presión sobre los recursos naturales, pues suele tratarse de poblaciones que están en crecimiento. La pirámide de población estacionaria es común entre los países en vías de desarrollo como Brasil, en los cuales se ha logrado un mayor control de la mortalidad y se ha reducido el número de nacimientos por mujer. En estas pirámides de población se observa un cierto equilibrio entre los grupos de edad y suele considerarse un paso previo hacia la pirámide regresiva. ¿A qué retos se enfrentan los países con pirámides de población estacionarias? Los países con pirámides estacionarias se encuentran en un proceso de transición demográfica, esto es, que su población está envejeciendo, por lo que tienen la oportunidad de prepararse para dotar a esta población de los servicios asistenciales y de salud que va a requerir. La economía también debe estar lista para una reducción futura de la población en edad de trabajar. En teoría, la presión sobre los recursos naturales tiende a disminuir, pero esto depende de los hábitos de consumo de la población. Finalmente, tenemos las pirámides de población regresivas, que son típicas de los países muy desarrollados como Japón. Este tipo de pirámides reflejan un proceso de envejecimiento de la población debido a que la mortalidad ha disminuido significativamente, al igual que el número de nacimientos. ¿Cuáles son las implicaciones del envejecimiento de la población? Al aumentar la población mayor a 65 años y reducirse la población joven, el reto se encuentra en que cada vez habrá menos personas en edad de trabajar y serán más las que dependan de una pensión o de su familia. La economía y las estructuras sociales deberán adecuarse a esta nueva realidad, lo cual podría ser posible con una mayor automatización de los procesos productivos y un consumo consciente. Desde el punto de vista ambiental, este escenario es favorable, pues el total de la población se reduce y esto podría significar una menor explotación de los recursos naturales. Pero nuevamente, esto depende también de los hábitos de consumo de la población. Antes de finalizar la clase, es importante decir que la forma de una pirámide de población también puede deberse a otros fenómenos demográficos, históricos y sociales. Por ejemplo, la migración masiva de personas puede provocar una reducción de la población adulta y joven, mientras que una guerra civil o entre dos países elevará la tasa de mortalidad en todos los grupos de edad y particularmente entre los hombres, quienes suelen integrar los ejércitos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la población de acuerdo con su composición por edad y sexo? Para responder esta pregunta, revisa los apuntes que tomaste durante la clase y traza en el cuaderno un cuadro similar al que observas en el pizarrón. Complétalo anotando las implicaciones sociales, ambientales y económicas de cada tipo de pirámide de población. Ha llegado el momento de revisar tus respuestas a las preguntas con las que inició la clase. Apóyate con lo que aprendiste sobre la composición de la población y sus implicaciones. Al finalizar, reflexiona. ¿Qué sabías sobre la composición de la población en el mundo? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes sobre los retos a los que se enfrenta la población
de acuerdo con su composición? ¿Cómo hiciste para interpretar pirámides de población? Con esto concluye tu clase de geografía. Solo nos queda agradecer tu presencia y desear que lo aprendido hoy te permita comprender mejor el mundo en el que vives. Nos vemos pronto.